Aparecieron con tijeras y una risa petulante, un frío clic de las cuchillas, y su cabello cayó al suelo del aula en completo silencio. No gritar, sin advertencias. Un breve movimiento de las hojas de metal y un grueso mechón de rizos oscuros ya se encontraba sobre las baldosas encaladas del suelo. Una pequeña pausa, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Un chico alto y rubio llamado Austin estaba parado cerca, sosteniendo un par de tijeras frente a él como si fuera su arma preciada. Y detrás de su hombro había dos personas más moviéndose, Mark y Jason. Sus rostros estaban congelados en una extraña apariencia de triunfo, pero nadie se atrevió a emitir un sonido. El bullicio matutino habitual de la escuela, aquí en el pasillo frente a la clase de matemáticas, se convirtió instantáneamente en un silencio sepulcral. La maestra de la señora Hill miró hacia otro lado, como si lo hiciera a propósito. Ella se quedó de pie junto a la puerta, agarrando una delgada pila de cuadernos en su mano, pero no dijo nada. Ebony, de 16 años, se quedó congelada como una estatua, con los ojos llenos de un silencio frío e impenetrable. Los rizos, cortados por la mano de otra persona, se esparcieron a sus pies. Cada hebra caída golpeaba el corazón como símbolo de dignidad perdida. Fue más que solo un peinado descuidado. Toda la clase miró fijamente el escenario, pero ningún compañero dijo una palabra. Incluso aquellos que normalmente respondían rápidamente con un susurro o una risa parecían quedarse sin palabras. Austin bajó lentamente las tijeras y el silencio se volvió insoportable. En ese silencio resonante, Ebony tocó silenciosamente el lugar de su cabeza donde recientemente había estado su cabello. Sin lágrimas, sin peticiones de ayuda, solo una calma breve, sin pestañear como en respuesta a la más profunda humillación. El verano pasado, Ebony Williams se mudó de su modesto barrio de Detroit a St. Rose, Rose, Connecticut, hogar de la escuela privada Winslow Academy. No nació en el lujo, pero tenía talento para la ciencia y un afán de excelencia que la ayudó a recibir una beca poco común. Su madre, Loretta Williams, solía decirle a su hija: «Tu fuerza está en tu mente y en tu carácter. No dejes que nadie corte tu orgullo». Vivían juntos en un pequeño apartamento, no muy cerca del centro, en una zona menos frecuentada por familias adineradas de Santa Rosa. La madre trabajaba en 2 empleos, en la lavandería del hospital y en un restaurante, para ayudar a pagar algunos de los gastos y ayudar a su hija a mantenerse a flote en este nuevo mundo. La propia Ebony comprendió que cada día en la Academia Winslow era un desafío. Los profesores allí son educados pero tranquilos, y la mayoría de los estudiantes están acostumbrados a cosas caras y a tutores privados. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Desde los primeros días de su estancia en la escuela, sus relaciones con sus compañeros fueron tensas. Muchos de sus compañeros lo miraban con recelo. Piel oscura, ropa sencilla, sin anillos familiares ni vacaciones en Europa. Al principio no notó los comentarios ocultos, pero pronto se dio cuenta de que casi nadie recordaba específicamente su apellido y que le asignaban roles silenciosos e insignificantes en los proyectos grupales. Cuando ella respondió en clase, algunas personas se miraron con sonrisas condescendientes. Sin embargo, Ebony no era una persona ruidosa y explosiva. Estaba acostumbrada a luchar en silencio. En Detroit, antes de ir a la escuela, su tío, un ex-Marines, le enseñó a defenderse. Pero ella nunca buscó pelea ni anheló el conflicto. Pasaba su tiempo libre practicando deportes en una antigua sección de boxeo para adolescentes. Allí entrenó su reacción y aprendió a protegerse. La fuerza bruta no resolverá todos los problemas, pero saber que puedes defenderte te da confianza, solía decirle el tío Frank. Al llegar a Santa Rosa, Ebony trató de comportarse con modestia para no atraer la agresión. Pero algo en su mirada tranquila y su postura irritó a algunos de sus compañeros de clase. Esto aparentemente irritó más que nada a Austin Rowley, el hijo de uno de los principales benefactores de la escuela. Austin está acostumbrado a sentirse el centro de atención. Su padre, Kevin Rowley,
formaba parte del consejo directivo de la escuela y regularmente donaba grandes sumas para mejorar la infraestructura de la escuela. Los profesores, especialmente aquellos que valoraban las becas estables, veían a Austin como un pequeño príncipe al que no se le podía pedir cuentas por nada. Al principio, Austin se limitaba a hacer bromas desagradables, hacía comentarios ofensivos al pasar, a veces omitía su nombre y se dirigía a ella con un condescendiente hola y podía plantar algo desagradable en su casillero. Un par de sus amigos, Mark, un chico alto con una sonrisa en su rostro, y Jason, que simplemente seguía al líder, estaban ansiosos por apoyar sus payasadas. Con el tiempo, esto se convirtió en una cadena de pequeños chistes que se acumularon, miradas críticas, risas en la parte de atrás, pequeñas notas con dibujos tontos dejadas sobre el escritorio. Cuando los profesores preguntaron sobre las razones de la hostilidad, Austin dijo con forzada cortesía: «Solo estamos bromeando, nada más». Y los adultos parecían creerle o fingían creerle. Ebony, acostumbrada a sobrevivir en condiciones mucho más duras, resistió. Ella no buscó el conflicto y durante mucho tiempo los infractores salieron ilesos. Es más, el ridículo en sí no era vívido, estaba oculto bajo una fina capa de humor escolar. La mayoría de los compañeros prefirieron no interferir. ¿Por qué necesito problemas? Eso dijeron después cuando notaron la mirada sufrida de Ebony. Mientras tanto, la madre de Ebony notó que su hija llegaba a casa cada vez más pensativa y silenciosa, pero la propia niña aseguró: «Está todo bien, solo hay que estudiar». Lo más importante para ella era no decepcionar a su madre, que estaba orgullosa del ingreso de su hija en una escuela prestigiosa. Así transcurrieron las semanas, llenas de creciente tensión y miradas de reojo de Austin. Nadie esperaba que un día decidiera lanzar un ataque directo, atacando simbólicamente la esencia misma de la personalidad de Ebony. Pero eso fue exactamente lo que sucedió en ese fatídico momento cuando le cortó el cabello con un rápido movimiento de tijeras. Y lo peor fue la aprobación silenciosa de los que les rodeaban. Los niños estaban en silencio, la señora Hill estaba en silencio. En el fondo, Ebony sabía que aquel era un punto de inflexión. Si hasta ahora había intentado ser invisible, ahora el camino hacia la invisibilidad estaba cerrado para ella. Aquella escena de tijeras, con los mechones de pelo de Ebony cayendo al suelo, no fue solo una humillación, marcó una nueva y más brutal etapa de acoso escolar. Pero lo peor es que todo ocurrió sin la intervención completa del profesor. Parecía como si la propia escuela estuviera en un silencio conspirativo. Después de que un incómodo silencio cayó en el pasillo, Austin rió suavemente y guardó las tijeras en su bolsillo. Mark y Jason lo siguieron tratando de no mirar a Ebony a los ojos. El resto de estudiantes se hicieron a un lado lentamente para dejar paso a la niña, pero nadie pronunció una palabra de arrepentimiento o protesta. Para ellos parecía que era simplemente otra actuación escolar, malvada pero familiar. Como si nada hubiera pasado, la señora Hill ordenó en voz alta: «Todos a sus lugares, es hora de comenzar la lección». Cuando Ebony entró al aula, el silencio se rompió con el sonido de sus propios pasos y sus mechones de cabello cortados quedaron esparcidos por el suelo. El profesor ni siquiera los miró. Ebony estaba hirviendo por dentro, pero su rostro permanecía frío y distante. Se sentó en su escritorio, tratando de no tocar los mechones de cabello corto que habían sido su orgullo hacía apenas un segundo. Para ella, el cabello siempre había sido un símbolo de herencia y de identidad cultural, y ahora lo sentía como un ataque a su identidad. Después de clase, cuando todos corrieron a la cafetería, uno de los pocos niños que no había participado en el acoso, llamado Noah, se acercó a Ebony. «Escucha, lamento que esto haya sucedido». Pero apenas tuvo tiempo de terminar de hablar cuando Austin apareció a su lado. Una mirada burlona fue suficiente para que Noé se callara, bajara la mirada y se marchara rápidamente. Austin hizo una pausa pesada, miró a Ebony y dijo burlonamente: «Vaya, qué valiente, ¿sí? ¿O no?». Ebony no respondió. Ella simplemente lo miró fijamente, sin miedo. Esa mirada, profundamente desdeñosa y tranquila, pareció hacerle recobrar la sobriedad por un momento. Frunció el ceño y se acercó,
pero algo en su interior lo detuvo. Tal vez una premonición interna de que la chica tenía una fuerza oculta, y aún así trató de no mostrar confusión, aunque un claro temblor nervioso recorrió su rostro. Todo el día siguiente transcurrió bajo el signo de esta violencia silenciosa. Finalmente, durante una clase de arte en la que debíamos dibujar autorretratos, ocurrió la escena que cambió el curso de los acontecimientos. El profesor Senior Collins pidió a cada estudiante que dibujara su característica única, algo que define su personalidad. Ebony respiró hondo y comenzó a dibujar su antiguo peinado, como si todavía tuviera cabello largo y ondulado. Ella quería dejar por escrito lo que le habían quitado. Austin, Mark y Jason se sentaron cerca. Sus miradas, risas y susurros cáusticos eran evidentes. En un momento dado, Austin dijo en voz alta: ¿No crees que esto ya no es propio de ti? Quizás podrías representar mejor un corte de pelo corto. Y fingió cortar el aire con tijeras. Mark se echó a reír. El señor Collins, sin ser abiertamente cruel, se limitó a decir un velado: «Vamos muchachos, bajen el volumen», y volvió a sus hojas de ejercicios. Él no detuvo el acoso, no apoyó a Ebony, aun cuando vio que estaba siendo atacada. En ese momento, Austin agarró un lápiz negro y descaradamente dibujó un cómico corte de pelo corto en el dibujo de Ebony. La muchacha lo miró con una mirada gélida y presionó su mano contra su muñeca. No con fuerza, pero lo suficiente para hacerle sentir que no debía bromear más con ella. Un breve contacto visual. Austin apartó la mano y murmuró: «Cálmate o te arrepentirás de haber venido aquí». Pronto toda la clase quedó en silencio. Las palabras quedaron atrapadas en algún lugar entre ellos. Ebony realmente quería hablar, pero se contuvo. Sabía que sin un plan serio nadie la escucharía. En su interior sentía que crecía una ardiente determinación. «No perdonaré», sonó en su cabeza. Y lo más importante, decidió: «No me quedaré más tiempo en silencio». Así que este acto simbólico, el acabado, burlón de su cabello ya cortado, que ocurrió justo delante de sus compañeros y de la maestra, que hizo la vista gorda. Puso los puntos sobre las íes. Ebony se dio cuenta que ya no podía permanecer callada. Le esperaba una elección: seguir sufriendo en silencio o responder de tal manera que todos comprendieran que tenía voz y la fuerza para romper el muro de la indiferencia. Después del desafortunado incidente en la clase del señor Collins, Ebony comenzó a actuar conscientemente. Se dio cuenta de que sin el testimonio y el apoyo firme de un adulto, su voz podría quedar ahogada por la indiferencia general. Así que, después de la escuela, fue directamente al jefe de seguridad de la escuela, el señor Thompson, un hombre mayor, tranquilo pero atento, que había servido anteriormente en el ejército. En el patio de la escuela, en un rincón donde no solía aparecer nadie, esperó el momento en que el señor Thompson paseara por los alrededores y se acercó a él. «Disculpe, ¿tiene un minuto?», preguntó ella. Él vio su rostro serio y asintió. Ébano contó con calma lo sucedido: las burlas, el pelo cortado, la total indiferencia de los profesores. Sus palabras eran secas, sin entonación quejumbrosa, pero había una nota férrea de determinación en cada frase. El señor Thompson escuchó atentamente, frunciendo el ceño. Parecía tener ya una idea del conflicto, aunque quizá no conociera la verdadera magnitud del problema. «Entiendes que no estoy autorizado a decidir esto directamente», dijo, «pero puedo escribir un informe sobre lo que pasó. Si tiene alguna evidencia, fotografías o grabaciones de cámaras de seguridad, eso sería de gran ayuda». «No tengo pruebas», admitió Ebony, «pero la gente lo vio, algunos pueden confirmarlo». El señor Thompson suspiró profundamente. «Bueno, intentaré resolverlo, pero tengan en cuenta que incluso un director podría tener miedo de ir en contra de alguien que tiene el dinero de su padre detrás. Aún así, intentaré llamar la atención». Ebony le dio las gracias y se fue, dándose cuenta de que este era solo el primer paso. Quizás no sea decisiva, pero al menos una declaración oficial que nos permita alejarnos de la posición de víctima silenciosa. Más tarde, mientras caminaba por el pasillo, después de la práctica de atletismo, no había club de boxeo en esta escuela, pero corría para mantenerse en forma.
Austin y sus amigos se acercaron a ella nuevamente. Esta vez había una risa en sus ojos, rayana en el desafío. ¿Qué? ¿Ya estás buscando a alguien a quien quejarte?, dijo, caminando a su alrededor en semicírculo, como un tigre en una jaula. No te tengo miedo, respondió Ebony mirándolo directamente a los ojos. ¿En serio?, frunció el ceño. ¿Qué pasa si te pongo a prueba para ver para qué eres bueno? Sintió una ola de rabia creciendo en su interior, pero ella recordó, su poder debía estar focalizado. El tío enseñó, no provoques innecesariamente, pero si tienes que defenderte, hazlo rápidamente y con decisión. Austin la empujó bruscamente en el hombro, probando su reacción. Ebony hizo una pequeña maniobra, esquivando y se dio la vuelta, haciendo que Austin perdiera el equilibrio y casi cayera. Podría parecer un accidente, pero Ebony lo hizo a propósito. Mark se abalanzó, pero Ebony lo detuvo con una mirada fría. «No me toques». Sí, hubo una pausa pesada por un segundo. Austin la miró con un extraño desconcierto, como si no creyera que ella fuera capaz de actuar así. Pero luego exhaló ruidosamente, hizo un gesto con la mano a sus amigos y se marcharon, dejando tras sí comentarios burlones. Varios testigos de esta escaramuza susurraban animadamente entre ellos. Alguien incluso silbó silenciosamente con admiración al ver con qué seguridad la niña se defendía sin gritar ni una sola vez. Para muchos, esto fue una sorpresa desagradable. El siempre callado y aparentemente indefenso beneficiario de la beca, de repente, mostró carácter. Esa noche, sentada estudiando en su habitación, Ebony se dio cuenta de que intentar presentar una queja formal a través de seguridad podría no ser suficiente. En esta escuela todo estaba ligado al nombre y al dinero, y Austin Rowley contaba con el apoyo inquebrantable de la autoridad de su padre. Ella decidió actuar más públicamente. Tal vez debería hablar en una reunión general de estudiantes, encontrar un medio de comunicación local o un bloguero que plantee este tema. Mientras pensaba en esto, el señor Thompson la llamó de repente. «Tengo algo para ti. Parece que la cámara del pasillo capturó parcialmente el incidente con las tijeras. La calidad no es muy buena, pero se puede ver a Austin y a sus amigos rodeándote y algo le pasa a tu cabello. Se ve que lleva unas tijeras, no es suficiente para un juicio, pero sí para hacer las preguntas correctas». El corazón de Ebony se hundió. Esto significaba que tenía una pieza innegable de verdad. «Y gracias», dijo ella. «Quiero mostrarle esto al director». «Ten cuidado», advirtió el señor Thompson. «Algunas personas intentarán silenciar el asunto, pero si estás decidido a llegar hasta el final, yo estoy de tu lado». Por primera vez durante su estancia en la Academia Winslow, Ebony sintió que había un adulto cerca que se preocupaba por ella. Ella tuvo la oportunidad no solo de defenderse, sino también de sacar la verdad a la luz. Tenía una vaga idea de que no sería fácil. El dinero y las conexiones pueden cegarte ante muchas cosas, pero la determinación rugía en su interior y ya no iba a dar marcha atrás. Su voz interior le decía: «Es hora de dejar de ser una sombra y convertirte en una persona respetada». Al día siguiente de clases, se celebró una reunión general en el salón de actos dedicada a las nuevas reglas de disciplina escolar y otras cuestiones organizativas. Estuvieron presentes casi todos los profesores, la directora de la escuela, la señora Stanley y representantes del comité de padres. Austin y sus amigos se sentaron en la fila central, susurrando entre ellos de vez en cuando. Ebony se apoyó en una de las columnas laterales, sintiendo que su corazón se apretaba por la tensión, pero había determinación en sus ojos. Cuando la parte formal de la agenda terminó y estaban a punto de dar por finalizado el día, Ebony respiró hondo y levantó la mano. «Señora Stanley, lo siento, tengo algo importante que decirle». Toda la habitación giró. El director, frunciendo el ceño, pero educado, dijo: «Está bien, pero date prisa, no tenemos mucho tiempo». Ebony caminó hacia el centro del escenario. Cientos de estudiantes y profesores se sentaron bajo su mirada. Se enderezó y dijo con calma, sin temblar: «Me llamo Ebony Williams. Quedé traumatizada por el acoso escolar. Me cortaron el pelo en presencia de la profesora. Sé que no todos entienden por qué esto es tan grave,
Pero para mí, el pelo no es solo un adorno, es parte de mi cultura, de mi personalidad, y nadie tenía derecho a hacerme esto, especialmente en público, con la aprobación tácita. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Austin se movió nervioso en su silla. Mark y Jason se quedaron congelados junto a él. El director Stanley intentó intervenir. Quizás este sea un incidente aislado, que valga la pena discutir. Pero Ebony lo interrumpió, sin alzar la voz, pero con firmeza. Sé que este incidente privado está grabado en la cámara del señor Thompson y muestra claramente quién hizo qué. Quiero que la gente sepa que no me quedaré callada por más tiempo. Aquí predican valores elevados, pero cuando me tocó a mí, esos valores desaparecieron. Hace 2 días, una persona, fue humillada ante mis ojos y nadie me defendió excepto una persona, un guardia de seguridad que no teme decir la verdad. En ese momento se escuchó un susurro en el pasillo. Uno de los padres empezó a gritar indignado. ¿Qué pasa? ¿Quién lo permitió? Austin intentó levantarse, pero la señora Stanley lo detuvo con un gesto brusco. Siéntese, por favor. Entre los presentes se encontraba un representante del periódico local, ya que la escuela estaba organizando un evento benéfico y el periodista estaba cubriendo el evento. Su atención se vio claramente atraída por la extraña pausa en el escenario. Levantó su cámara y filmó lo que estaba sucediendo. El director se puso visiblemente nervioso. Ella sabía que si existían imágenes de cámaras, sería difícil silenciar el asunto. Pero parecía que todavía estaba intentando salvar la reputación de la escuela. Señorita Williams, no hagamos un espectáculo. Sin duda, lo solucionaremos en nuestro equipo. Y de repente se oyó una voz fuerte desde algún lugar de las últimas filas. No, déjala hablar. Era el señor Thompson. Se levantó y señaló al periodista. Tengo una memoria USB con una copia de la grabación. Que todos los que tengan dudas la vean. Una explosión de indignación recorrió las filas de adultos, pero una voz cercana se alzó en defensa de Ebony. ¡Que hable la niña! ¡Esto es serio! Otro profesor se puso de pie, el señor Roberts, un profesor de estudios sociales que habría sido despedido por ser demasiado franco, pero que veía la situación desde una perspectiva justa. Vi cómo se esforzó, cómo la ignoraron. Estoy dispuesto a apoyar las demandas para resolver las cosas de manera justa. Austin, al ver que la situación se estaba volviendo en su contra, se enfureció. No entienden nada. Era solo una broma. No era mi intención. Pero sus palabras quedaron en el aire cuando Ebony, con una mirada fría, continuó. ¿Una broma? Cuando se burlan de la dignidad humana, ya no es una broma. Esto es un ataque. Y lo hicieron sistemáticamente una y otra vez. Hizo una breve pausa. Miró a Austin a los ojos, quien se congeló y palideció. Ahora tu broma será de conocimiento público. Que todos vean que la educación de élite no da derecho a humillar a los demás. Vine aquí a estudiar, no a soportar este trato. En la sala reinó un silencio sepulcral. El director Stanley se dio cuenta de que el asunto ya había trascendido los muros de la escuela, especialmente si un periodista filmó el reportaje. Manteniendo la calma, anunció: «Habrá una investigación formal, por favor, cálmense. La reunión ha terminado». La gente comenzó a dispersarse poco a poco, hablando en voz baja entre ellos. El periodista se acercó a Ebony y le hizo algunas preguntas. Ella respondió brevemente, manteniendo su dignidad. Austin estaba cerca, con la cabeza gacha y fingiendo estar buscando algo en su teléfono, pero todos entendieron que esta historia se convertiría en un gran escándalo para él y su padre. Este enfrentamiento público fue un momento clave. El acoso secreto ya no era un secreto. Ahora, la reputación de la escuela y de todos los involucrados estaba en juego. Los días siguientes fueron tensos. El video de la cámara corporal que mostró a Austin y sus amigos rodeando a Ebony y luego a Austin haciendo un gesto breve y violento con las tijeras llegó a los padres, a la junta escolar y con la ayuda de un periodista a las noticias locales. Se desató un gran escándalo. Las redes sociales estallaron con discusiones y aparecieron artículos con titulares como «Una escuela de élite ignora los actos de violencia». El padre de Austin
El señor Kevin Rowley se apresuró a salvar la situación. Hizo comentarios afirmando que su hijo no es malo, solo una mala broma, y que la escuela tiene la obligación de resolver esto sin una paliza pública. Pero la máquina de indignación pública ya estaba ganando impulso. Como resultado, el consejo escolar se vio obligado a convocar urgentemente una reunión con los padres y modificar las reglas para establecer una responsabilidad estricta por el acoso. La señora Stanley, bajo amenaza de perder su puesto de directora, también cambió su tono. Se vio obligada a declarar públicamente que tales acciones son absolutamente inaceptables y que la escuela estaba iniciando una nueva investigación. Ella trató de mantener en silencio su reticencia inicial a plantear el tema. Mientras tanto, Ebony continuó yendo a la escuela con el pelo cortado, optó por un corte sencillo y prolijo en una peluquería local. Pero cuando entró al aula, todos vieron que detrás de ese peinado aparentemente lacónico había una confianza inquebrantable. Ya no tuvo que bajar la mirada, y aunque algunos todavía miraban hacia atrás, intentando susurrar a sus espaldas, cada vez con mayor frecuencia, la miraban con respeto, o incluso apartaban la mirada con vergüenza al darse cuenta de que el asunto ahora había salido a la luz. Al final, toda la historia fue discutida en una reunión especial del consejo directivo a la que fueron invitados como testigos periodistas y varios profesores. Austin se vio obligado a comparecer a la audiencia bajo la supervisión de su padre, donde el público esperaba una explicación. El ambiente estaba tenso hasta el límite. Cuando llegó el momento de que Ebony hablara, se paró ante el atril y habló con calma, sin rastro de autocompasión. No busco venganza, quiero que este tipo de situaciones nunca le ocurran a ningún estudiante. El silencio destruye a las personas tanto como la violencia física. Un leve murmullo recorrió el pasillo. Varios profesores miraron hacia abajo, sintiéndose culpables por su inacción. En la última fila estaba sentada la madre de Ebony, Loretta, que se había tomado tiempo libre del trabajo para apoyar a su hija. Su mirada ardía de orgullo. Uno de los miembros del consejo preguntó con cautela: «¿Entonces no están exigiendo que se expulse a los culpables?» Ebony volvió su mirada hacia Austin, quien estaba sentado a su lado con el rostro pálido. «No exijo exclusión, pero exijo que se reconozca mi derecho al respeto y exijo que la escuela implemente normas reales y prácticas contra el acoso, para que el silencio deje de ser una excusa para la violencia. Si alguien no entiende por qué es necesario que mire mi pelo y recuerde que cada persona tiene sus límites». En ese momento llegó ese mismo silencio que es más fuerte que cualquier grito. La gente se miró entre sí y luego miró a Austin. Él evitó mirarla a los ojos. El periodista parecía no poder seguir el ritmo de las cámaras. Cada gesto era importante. Cada detalle hablaba por sí solo. El director y el consejo escolar se vieron obligados a aceptar una disculpa pública de la escuela y una revisión de las reglas. Se ha anunciado oficialmente el desarrollo de nuevas medidas contra el acoso escolar. Los periódicos publicaron un artículo sobre cómo una chica de una familia modesta defendió su honor en una escuela de élite. Cuando terminó la reunión, muchos comenzaron a dispersarse y la sala se vació gradualmente. Austin dudó, de pie en su asiento con la cabeza encorvada. El silencio se cernió entre él y Ebony. Era como si el mundo entero estuviera esperando a ver cómo terminaría su última interacción. Ebony dio unos pasos tranquilos hacia él. La presencia de su madre le dio confianza, pero su principal fuerza venía de dentro de ella misma. Miró a Austin directamente a la cara, sin apartar la mirada. «Querías robarme el orgullo, pero no funcionó. Mi pelo volverá a crecer, pero tu reputación tardará mucho en recuperarse». Ella lo dijo tranquilamente y sin malicia. El significado de sus palabras sonaba más fuerte que cualquier insulto. Austin miró hacia otro lado sin saber qué decir. En ese momento, el señor Thompson se acercó a Ebony y le hizo un gesto de respeto. El señor Roberts apareció cerca y le estrechó la mano. Varios periodistas tomaron fotografías. «Gracias», le dijo el señor Thompson en voz baja. «No dejaste que pisotearan la verdad». Ebony sonrió levemente. Sintió que la historia aún no había terminado para ella, pues le quedaban años de estudio en esa escuela, pero había superado la prueba más importante.
Ella ya no era una víctima. Ella fue escuchada y demostró que no se rendiría. Habiendo terminado la breve conversación, Ebony se dirigió lentamente hacia la salida. Todo el salón se quedó paralizado observándolas. No hubo ovación ni aplauso, solo un silencio pesado y elocuente en el que todos comprendieron que a partir de ese momento ella ya no era una chica con coletas cortadas, sino una persona con una fuerza interior inquebrantable. Y, saliendo del salón de actos, Ebony caminó orgullosa y silenciosamente sin volverse para mirar a Austin, sin buscar su perdón. Este fue su final, sin venganza barata, pero con esa dignidad que es más fuerte que cualquier golpe.